Vamos a empezar con Juan Carlos. Quiero comentaros que el jueves de la semana pasada se inauguró una exposición del 130 aniversario en la Casa de Vacas, magnífica exposición que va a estar hasta el 23 de junio y que sí os animo a ir a verla porque es muy buena. En el primer panel de la exposición hay un panel que dice 1888-1909 la clase obrera se organiza, nace la Unión General de Trabajadores, y hay una cita de Pablo Iglesias que va a ser tu introducción. Decía Pablo Iglesias: porque los trabajadores tienen ya en nuestro país las dos organizaciones que les son necesarias para luchar con éxito por sus intereses, el Partido Socialista Obrero y la Unión General de Trabajadores. Con el Partido Socialista pelearán en el campo político por disminuir el malestar que en la actualidad sufren y alcanzar la emancipación como clase. Con la Unión General de Trabajadores lucharán en el terreno económico por mejorar las condiciones de trabajo y recabarán del Estado leyes que beneficien su situación, que es lo que ha hecho la UGT en estos 130 años y seguirá haciendo en los próximos 130 años. Juan Carlos, cuéntanos un poquito, tú que tienes que hablar de la historia, un poco meternos desde el 1868 hasta pues, la época de los inicios, la época poco conocida también, quizá, del exilio, en fin, tienes la palabra. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación en un acto de este tipo tan entrañable para los que tenemos una idea de progreso histórico. Y, bueno, se me ha pedido que hable de una cuestión que a muchos les gusta muy poco, que es poner el retrovisor, la memoria histórica democrática, algo que hay gente que le levanta tantas ampollas. Vamos a mirar un poco hacia atrás, Vamos a ver la historia de la prensa de UGT y del Partido Socialista desde 1879 y 1977. El título podría ser la historia de una serie de catastróficas desdichas, porque es una historia llena de interminables dificultades, una larga carrera de obstáculos. Me hacía pensar un poco en aquella frase de Jaime Gil de Viedma, cuando dijo aquello que en España todas las historias tenían una cosa en común, que todas eran tristes y catastróficas, ¿no? También cuando hacía el repaso de la historia de la prensa socialista y de UGT. Bueno, algún dato fundamental para iniciar el contexto. En ciencias sociales la palabra contexto es la magia de todo, ¿no? La clave de todo. Bueno, hay que recordar que el Partido Socialista fue fundado en mayo de 1879, 15 personas en la Taberna Labra. El periódico El Socialista nace 7 años después, casi 7 años después, en marzo de 1886. Primera acotación contextual. Esto es una rara avis en la historia política de la España contemporánea, porque una cosa que nos hemos dado, los estudiosos de la prensa nos hemos dado cuenta, es que hace un principio, con una excepción que confirma esa regla, es que el periódico fue prácticamente siempre anterior al movimiento político-social al que representaba. En este caso ya tenemos una excepcionalidad, una anomalía. El periódico nace 7 años después que el partido, prácticamente 7 años después. ¿De qué nos habla eso? Pues nos habla de que se trata de un medio antisistema, evidentemente un medio que no está integrado en el sistema de la Restauración. Lo que le va a generar incontables dificultades políticas, de censura, financieras, carencias materiales, falta de imprenta propia, tiradas muy reducidas, pero también hay que decir que eso no significa que no tuviese impacto y difusión, porque en aquella época era muy frecuente la lectura colectiva, el fenómeno de lectura colectiva. Los obreros alfabetizados lo leían a muchos obreros y campesinos que no sabían leer y escribir, los periódicos. El sindicato UGT nace el 12 de agosto de 1888, como yo, el 12 de agosto. Pero tú no tienes 130 años. 12 de agosto. También nació un 12 de agosto el director del Imparcial, José Ortega Bonilla, el padre Ortega Gasset, también nació el 12 de agosto. En este caso, UGT, que nace, como ya hemos visto, en el Congreso de Barcelona de 1888, de agosto de 1888, tiene como medio de referencia un modestísimo boletín mensual que se llamaba La Unión Obrera, órgano oficial de la Unión General de Trabajadores, que se editó en Barcelona y Madrid entre 1889 y 1917. Aquí hay que hacer otra acotación contextual. La historia de los boletines sindicales es la búsqueda de la aguja en un pajar. Ni siquiera hay colecciones históricas. También, por las dificultades que decíamos antes, no formaban parte de las hemerotecas oficiales.
digamos. También había, evidentemente, desde ese momento, numerosos boletines sectoriales, de los que apenas se conservan ejemplares. De hecho, cabría decir también, en honor a la verdad, que solamente superaban las dificultades de la prensa socialista y de UGT, solo superaban en sus penibles dificultades la prensa anarquista. Es más difícil todavía de estudiar, de encontrar ejemplares. Me refiero, por ejemplo, a las míticas Tierra y Libertad o la Revista Blanca, que también se editaban entre Madrid y Barcelona y eran como el Guadiana, aparecían y desaparecían. Pese a todo, tanto el periódico El Socialista como el Boletín Unión Obrera son medios fundamentales para estudiar la organización y la trayectoria de esta organización obrera, del partido y del sindicato. Santos Juliá y Pepe Álvarez Junco han definido al Partido Socialista y al UGT como la primera organización de masas de la historia de España, es decir, con afiliados, con cuotas, que ofrecían un encuadramiento, que ofrecían servicios jurídicos, que ofrecían también servicios incluso asistenciales y sanitarios. Eso ahora parece algo muy que forma parte de la actividad sindical, pero entonces fue una novedad tremenda. Hay que tener en cuenta que esto era muy diferente a los partidos que llamaban, bueno, lo que se llamaban partidos del sistema, que eran entonces lo que se llama en la ciencia política agrupaciones de notables. Eran una especie de grupos de apoderados que defendían intereses corporativos. Los demás partidos eran agrupaciones de notables, por supuesto tenían sus periódicos, cada personaje político tenía su periódico. El primer partido de masas, en el sentido de lo que da la ciencia política, de encuadramiento, de afiliación, de cuotas, fue el Partido Socialista y fue la UGT, su rama sindical, por supuesto. En este sentido me gustaría contar alguna anécdota, las anécdotas tienen mucha fuerza, de lo que era el Parlamento entonces. El Parlamento de la Restauración, que por supuesto no se cobraba. Fue el Partido Socialista el que en el año 31 introdujo 1.500 pesetas de sueldo para que pudiese haber representación de que no fueran caciques ni oligarcas. Fue el Partido Socialista, que eso se lo olvida mucho a la gente, porque suena muy bien eso de bajar el sueldo a los políticos. Y es una cosa muy demagógica, que suena muy bien reducir el número de diputados y tal, pero la gente probablemente que no tenga memoria histórica no se da cuenta que eso fue un avance importantísimo para que hubiera representación de las clases trabajadoras. ¿Quién representaba durante la Restauración? ¿Quién había en las Cortes de la Restauración? Caciques, oligarcas, representantes, por ejemplo, de las industrias de los conserveros gallegos, de los hojalateros vascos, etcétera, etcétera. No me necesito contar esta anécdota. En un debate parlamentario ya del bipartidismo caciquil, liberales y conservadores, se levanta un diputado gallego, y dice que qué pasa con el ferrocarril de Madrid a La Coruña, que por qué no se pone calefacción, que cuando llega el invierno se queda siempre parado, cuando caen 4 copos de nieve, el tren se quedaba parado en Piedrafita de Cebreiro y la gente se congelaba, nunca llegaban 24 horas el tren a La Coruña. Por eso también hago una pequeña nota a pie de página, la prensa gallega era tan potente, porque la prensa de Madrid no llegaba el mismo día. Cierro paréntesis. Entonces, los diputados gallegos decían, ¿por qué no hay, para que se vea un poco cómo funcionaba el sistema de la Restauración, ¿por qué no hay calefacción en el tren de Madrid a La Coruña? Lo reclamaba insistentemente. Se levanta un diputado de Zamora, para que vean ustedes lo que representaban los diputados en esa época, y dice, ¿y qué va a ser si se pone calefacción en el ferrocarril de Madrid a La Coruña? ¿Qué va a ser de los pobres fabricantes de mantas de Zamora? ¿Qué van a dar a comer sus hijos? Para que se vea lo que era el Parlamento, era un juego de intereses corporativos, industriales, empresariales. En ese contexto era totalmente innovador, algo como el PSOE y la UGT. Para entender esto hay que hablar de la figura de Pablo Iglesias, es la clave. Tipógrafo. Fundador durante el sexenio. Tipógrafo es un trabajador obrero e intelectual. Es un obrero manual altamente cualificado, es una profesión que se hay que aprender desde niño y no se acaba hasta la madurez de aprender. Y trabaja con palabras. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Había sido fundador durante el sexenio de un semanario precursor que se llamó La Emancipación, en los años anteriores al PSOE, y era un semanario federalista y obrerista donde había colaborado también con Antonio García Quejido y con Anselmo Lorenzo, que fue el padre del sindicalismo anarquista. Por su labor infatigable, vocacional, casi sacerdotal, siempre es muy conocido que vivía en la redacción del Socialista durante muchos años, vivió en la redacción del Socialista. Como impulsor del movimiento obrero, fue considerado por Ortega y Gasset
una especie de santo laico, así lo llamaba, un santo laico, el primer europeo de España, decía Ortega. El 20 de noviembre del año 1861 se reunieron varios tipógrafos madrileños, los ya mencionados Pablo Iglesias y Antonio García Quejido dirigiendo el asunto, para formalizar la fundación de una sociedad obrera que se llamó la Asociación General del Arte de Imprimir. Es el germen de toda esta historia, de donde va a salir ese núcleo fundador del PSOE y de la UGT, el propio Pablo Iglesias y Antonio García Quejido, que también era tipógrafo y fue el primer presidente de la UGT. Se trata, como decía hace un momento, de obreros intelectuales. ¿Y eso qué les lleva? Eso les lleva a creer que las ideas pueden cambiar las cosas. Creen realmente en los periódicos. Eso les va a distinguir, como es bien sabido, unas décadas inmediatamente después, les va a distinguir de una rama del anarquismo que pensaban que eso de los periódicos era una manera muy lenta de cambiar la realidad. Me refiero a los que practicaban la llamada propaganda del hecho, por la que se va a decantar un pequeño sector de los anarquistas que decían que un atentado con bomba era mucho más eficaz que 20.000 periódicos. Y bien que lo llevaron a la práctica, asignaron a Cánovas, a Canalejas, en fin. Así que los últimos años del siglo XIX, las primeras 2 décadas de historia del PSOE y de la UGT, es una época de grandes dificultades financieras, propias de una prensa que no está integrada en el sistema, igual que la prensa anarquista, que era más poderosa en Barcelona. Fueron objeto de constantes denuncias por parte de las autoridades civiles y militares. La cosa, bien es cierto, siempre todo tiene matices, cambió a bien al amparo de la Ley de Prensa de 1883, la ley Sagasta. ¿Por qué? Porque definió un marco liberal en el que, al menos, frente a lo que sucedía hasta entonces, hasta ese 26 de julio de 1883, al menos los intervinientes en el sistema de prensa sabían a lo que debían atenerse. Es decir, ya se acababa la arbitrariedad del gobierno de turno. Y eso va a permitir que por lo menos sepan realmente por qué les van a juzgar. Y además se acaban los tribunales extraordinarios. Serán sometidos a un código civil y a tribunales ordinarios. Otro gran impulso fue la Ley de Sufragio Universal Masculino de julio de 1890, es decir, a Sagasta lo que es de Sagasta, digamos, ¿no? Así, al impulso de la Ley de Prensa y al impulso de la Ley de Sufragio Universal Masculino, el socialismo se extiende y crea nueva prensa, por ejemplo, en el gran foco asturiano. Madrid era una ciudad cortesana, de oficios, una ciudad menestral, donde no había realmente clase obrera, como la entendemos hoy en día. De hecho, nace de tipógrafos, es decir, obreros intelectuales, ¿no? Donde hay otro gran foco, es en Asturias, donde nace el semanario La Aurora Social, fundado por los pioneros del PSOE en Asturias en 1896, y de la mano del Sindicato de Obreros Mineros Asturianos, del SOMA, y que luego fue el germen. Este periódico, La Aurora Social, es quizá importante estudiarlo porque es el germen del gran periódico, que luego también se va a mencionar aquí por otros compañeros, del gran diario Avance. Avance, el mítico periódico editado en Oviedo durante la Segunda República, en la Guerra Civil, hasta la ocupación de Oviedo, en el año 37, bajo el mencionado auspicio del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, integrado en la UGT. Avance nació en noviembre del 31 como órgano socialista en Asturias, sucedía como diario a La Aurora Social, el semanario fundado por los pioneros al final del siglo XIX, y estaba respaldado financieramente por el Sindicato Minero de la UGT. Otro gran foco donde prospera la prensa sindical, la prensa socialista, por supuesto Bilbao. Coetáneo a la Aurora Social es el nacimiento de la lucha de clases, otro semanario histórico, reflejo del fuerte arraigo de las cuencas mineras industriales del Partido Socialista y de su rama sindical UGT. La lucha de clases fue un semanario socialista que se publicó en Bilbao, también con grandes dificultades, lógicamente, entre 1891 y también 1937. En Bilbao hay que decir que es quizá el lugar donde estaba más fuerte el partido, es donde otro gran tipógrafo conocido, Indalecio Prieto, también, curiosamente también tipógrafo, lleva la voz cantante. En Bilbao no solo había prensa obrera y sindical vinculada a PSOE y UGT, también había un periódico burgués que cayó en manos de los socialistas. Me refiero al Liberal de Bilbao, en la órbita de Indalecio Prieto, desde 1917. Primero como gerente y luego como propietario durante la Segunda República. A pie de nota,
Indalecio Prieto fue una persona simpaticísima, que se relacionaba con todo el mundo. Siempre he comentado que tenía hasta, no digamos amistad, pero tenía una relación fluida hasta con José Antonio Primo de Rivera. Tenía una gran relación con un industrial progresista vasco llamado, que es un personaje como si fuera nuestro ciudadano Kane, que era Horacio Echevarrieta. No sé si les dice algo este nombre, pero fue un industrial que invirtió en submarinos, invirtió en muchas cosas. Y este señor puso el dinero para que el periódico El Liberal de Bilbao, un viejo periódico, un histórico periódico burgués, cayese también en la órbita socialista. O sea que en Bilbao la prensa socialista llegó a meterse incluso en los periódicos burgueses, gracias a la financiación de este personaje, Horacio Echevarrieta. La trayectoria del socialista, de la prensa obrera, está marcada por posicionamientos históricos como, por ejemplo, que le van a marcar grandes dificultades, la oposición a la guerra colonial norte de África y en Cuba, que fue, como es bien sabido, desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, una de las grandes sangrías de nuestra vida política, de nuestras finanzas. La oposición constante, con el famoso lema, que le costó más de un disgusto al periódico socialista, de o todos o ninguno. Es decir, que se acabase el famoso cuestión de la redención en metálico, es decir, que los hijos de la burguesía con sus 1.500 pesetillas se libraban del servicio militar obligatorio. Esta oposición al patriotismo, al belicismo, le va a costar ser multas, cierres, sanciones, incluso cárcel a veces para Pablo Iglesias. Esto va a crear más dificultades si cabe, como también fue otro hito que hay que recordar, la Ley de Jurisdicciones de marzo de 1906. Como consecuencia del catalanismo político, el ejército obligó a Alfonso XIII a hacer, y Alfonso XIII obligó a los gobiernos de la época, les obligó a hacer una excepción a la ley de Sagasta, que era la Ley de Jurisdicciones, por la cual cualquier ofensa a los símbolos de la patria, a la bandera, al ejército o a la monarquía, pasaba a ser juzgado por tribunales militares, que recordemos incluían la pena de muerte, lo cual supuso una grave limitación para la libertad de prensa. Y uno de los objetos preferidos precisamente de esta ley fue precisamente la prensa socialista y sindical, evidentemente. No hablemos ya de los anarquistas, que hay que recordar que los llevaban todavía peor. Pero, pese a todas estas dificultades, el avance sigue. En 1907 nace también la mítica histórica Renovación, la revista de la Juventud Socialista de España, siempre algo más radical que sus hermanos mayores. El 1 de abril de 1913 se produce otro gran hito histórico. El socialista, órgano del Partido Obrero, y también llamado en algunas etapas órgano central del Partido Obrero, por fin se convierte en diario. Se había aprobado que el semanario del socialista se convirtiese en diario en el 5º Congreso, celebrado en Madrid en 1899. Pero, y esto da una buena idea de todo este hilo conductor de las dificultades financieras y políticas, no consiguió ser diario hasta su año 28, en el número 1408. Y precisamente en su editorial habla de una vida humilde, trabajosa, entre comillas, en la que, comillas, le era todo hostil el ambiente, le era hostil todo, dice el propio editorial del Socialista Diario. Hay que decir que en 1910, gracias a la presencia en el gobierno de un liberal progresista, socializante, llamado José Canalejas, también hay que romper una lanza en nombre de José Canalejas. Yo no sé por qué en este país nunca se recuerda a Canalejas. Cuando llega noviembre del 1912, o cuando su centenario, no sé, es una persona que no se le recuerda, no sé por qué. No debe contentar ni a unos ni a otros. No sé, es como una de esas personas que no está en una tercera vía, parece. Nadie le reivindica, es una cosa que no entiendo. Gracias a Canalejas, las elecciones que convocó Canalejas, nota a pie de página, elecciones en España, es bien sabido que el que convocaba las elecciones las ganaba. Eso sucedió entre 1836 y 1936, con una sola excepción, muy recordada últimamente, las elecciones del domingo 16 de febrero del 36, que no las ganó el gobierno convocante de Portela Valladares. Fueron las únicas en 100 años que no las ganó el gobierno convocante. Entonces, elecciones de Canalejas permitió a Pablo Iglesias obtener por primera vez un acta de diputado. Ya era concejal. Voy a acelerar un poco, sí.
Sí, recuérdamelo, por favor. Porque está, siempre ya te lo tengo la recuerdo. sensación de que me voy a quedar corto, pero luego empiezo No, porque como vamos con el tiempo tan Lo llevo sectorial, escrito para, venga. para que no me no vaya demasiado por las ramas. Tú sigue, que es interesante. Sí, muy interesante. El avance prosigue en medio de dificultades. Otro hito ineludible, la huelga general revolucionaria de verano de 1917, va a suponer otro gravísimo contratiempo para la prensa sindical y socialista, y que va a dar lugar, con la llegada del otoño de las consecuencias de la Unión Soviética, de la Revolución Soviética, al inicio del llamado trienio bolchevique. Y por fin una profesión tan poco dada al sindicalismo como los periodistas, lo comentaba ahora con el compañero Miguel Ángel Ordóñez, crean sindicatos de periodistas. En 1919, el más poderoso era la Asociación del Arte de Imprimir en Madrid, de UGT, y en Barcelona, de la CNT. La Restauración naufraga en 1923, aplastada por la cuestión de Marruecos, el asesinato del jefe de gobierno por los anarquistas y la cuestión de las responsabilidades políticas de la masacre de Anual, se lleva por delante la Restauración. El protagonismo en ese momento del socialista es importantísimo, gana muchísimo crédito, muchísima influencia, porque al final tenía razón, históricamente ha tenido razón, la oposición en la guerra de Marruecos tenía sentido, eso se había ocupado de dinamitar el propio sistema de la Restauración. Paradójicamente, la situación se va a volver mucho menos dramática para los socialistas y la UGT durante la dictadura de Primo de Rivera, que va a respetar en buena medida al PSOE y a la UGT por considerarlos organizaciones nacionales y relativamente posibilistas. Primo de Rivera no creía que el socialismo sindical fuera una amenaza para la unidad de España, más bien al contrario. Sin embargo, va a prohibir las actividades políticas y periodísticas de comunistas, recién llegados en el año 21, anarquistas y, sobre todo, su bestia negra, los nacionalistas vascos y catalanes. Dentro de este ambiente relativamente favorable, en el año 1926 se constituye una empresa llamada Cooperativa Gráfica Socialista, formalizado una semana después con una gran imprenta que se situaba en la calle San Bernardo 92. Aquí una pequeña nota a pie de página. Esta sede de San Bernardo 92 fue destruida el 30 de abril del 1937 por obuses franquistas disparados desde la Casa de Campo y tuvo que trasladarse hasta la nueva sede editorial en la calle Trafalgar 31, que fue la última gran sede de todos los periódicos sindicales. Está la sede del BOE ahora. Sí, la sede del BOE. La sede del Boletín Oficial del Estado. En este ambiente propicio, desde enero del año 29 se publica un boletín mensual de la Unión General de Trabajadores de España, que se editaba también en Piamonte 2, en la Casa del Pueblo, en un formato muy pequeño. Se subtitulaba, fundada en Barcelona en agosto de 1888, afiliada a la Federación Sindical de Ámsterdam, la Asociación Internacional de Centrales Obreras, que funcionó en la primera mitad del siglo XX y que fue, durante toda su existencia, considerada la contraparte sindical de la Segunda Internacional, al compartir sus objetivos y muchas veces sus dirigentes. Los comunistas llamaban lo llamaban de forma peyorativa la Internacional de Ámsterdam, y se editaba en la ya mencionada Gráfica Socialista de San Bernardo. Este boletín, como toda la prensa obrera, fue suspendida como consecuencia de la Revolución de Octubre del 34 y no volvió a aparecer hasta abril del 36. Volvió con un número especial de 170 páginas. Durante la guerra se editó en Valencia en medio de enormes dificultades. En Madrid, el republicano, el portavoz de UGT, fue Claridad. Nacido en el año 35, todavía con la resaca de los sucesos de octubre del 34, de la mano de Largo Caballero y su mano derecha periodística, Luis Araquistain, y que fue portavoz de la UGT durante la Guerra Civil. En Valencia, el portavoz de la UGT era Las Noticias, un periódico editado, en Barcelona, que se editó también durante la guerra, y fue en esa etapa en la que pasó a ser el órgano también de UGT en Cataluña. Posteriormente acabaría convirtiéndose, de hecho, en portavoz de la ejecutiva de la UGT y siguió publicándose hasta la caída de Barcelona, el 28 de enero del 39. El socialista fue al que mejor le fue la Segunda República. El socialista tuvo espectaculares tiradas durante la etapa republicana, aunque nunca pudo llegar a hacer un tándem como, por ejemplo, hacía la prensa socialista francesa o la prensa comunista francesa, que tenían la costumbre de tener un periódico de la mañana muy serio, muy intelectual y político, y tenían un periódico de la noche, que era un periódico ligero, de deportes,
de variedades para llegar a otro tipo de público. Era una estrategia que venía de Francia, de las organizaciones obreras, de socialistas y comunistas, tener un periódico político y un periódico más fotográfico, de reportajes. El socialista no pudo llegar a hacer eso por falta de medios, pero sí de la mano de Julián Zugazagoitia empezó a introducir deportes, sucesos, y empezó a tener unas tiradas espectaculares porque empezó a convertirse en un periódico que buscaba un público más amplio. Y tenía otra ventaja. Era la época de expansión en las casas del pueblo y el socialista es que se leía en voz alta. Es decir, era como el catecismo, es decir, llegaba el socialista, se reunía la gente en la casa del pueblo y lo leía en voz alta. Eso de la infiltración de los medios obreros en unos ambientes burgueses era una estrategia que venía de Willy Winsenberg. Era el ideólogo, el que le llamaban el Goebbels comunista. Era el que ideó esta estrategia, que en España se llevó más o menos a medias, porque por falta de medios no podía haber dos periódicos, pero el socialista introdujo poco a poco páginas con gustos burgueses, digamos. Por cierto, esta labor de Zugazagoitia y de Francisco Cruz Salido, su gran colaborador, que también trabajó en Avance durante la Guerra Civil, les llevaría a ser fusilados el 9 de noviembre de 1940 por su labor periodística. Cuenta Cipriano de Rivas Sheriff, precisamente en sus memorias, que él fue amnistiado, pero estos dos colegas fueron fusilados por haber sido periodistas, por haber trabajado en el socialista. En la profesión de riesgo de la Segunda República era ser periodista. El paredón, en el año 39, el paredón o el exilio era la salida. En estos años la UGT supera el 1 millón de afiliados, acumula un enorme poder fáctico. Ese poder fáctico le va a generar grandísimas dificultades tras la ya mencionada Revolución de Asturias, de octubre del 34. Tras la guerra, todos los, como ya se ha mencionado también, todos los talleres y empresas vinculadas al PSOE y al UGT fueron incautadas. Se utilizó para, por ejemplo, la gráfica socialista para el BOE o también incluso para los sindicatos Vertical, para Pueblo. El socialista en el año 44 volvió a salir en el exilio. En cuanto se produjo la liberación de Francia, de la ocupación nazi, volvió a salir en el exilio. La historia del socialista del exilio es curiosísima. Era la de un triángulo curiosísimo, porque la redacción estaba en Toulouse, la administración estaba en Marsella, porque contaban con un mecenas que era el alcalde socialista de la ciudad, Gastón Defer, mientras que la dirección política y editorial estaba en París. Era un triángulo que en aquella época, que no tenía ni WhatsApp ni correo electrónico, me fascina. En aquella época de comunicaciones casi a caballo, me fascina cómo podían gestionar ese triángulo. E incluso cómo podía ya a partir de los años 70 tener difusión clandestina en España. La historia del socialista y de los boletines sindicales, también en Toulouse había un boletín de UGT, en Ciudad de México también hubo un boletín de UGT, conservamos muy pocos ejemplares. Sirve para conocer la evolución cada vez más realista y posibilista del PSOE del exilio. Por ejemplo, los posicionamientos de Araquistain, cada vez más cercano al aldantismo, por ejemplo, o el acercamiento a la oposición antifranquista de Múnich. Con mi maestro Ángel Bamonde hicimos hace unos años un libro sobre otro periódico del exilio, el Espagne Républicaine, que mencionaba ese libro entre mis obras, en el cual, por ejemplo, Indalecio Prieto lo eligió entre 1945 y 1949 para presentar un proyecto de transición a la democracia, con el cual había pactado con don Juan, y eligió ese periódico para hacer esa plataforma de hacer una gran alianza antifranquista con los monárquicos, para hacer un referéndum en España, auspiciado por naciones iberoamericanas. Todo esto se fue al garete, porque la misma semana que don Juan firmaba con Indalecio Prieto este acuerdo, firmaba al mismo tiempo con Franco enviar a su hijo a España a educarse y ser el heredero. Firmó en el Yate Azor y firmó al mismo tiempo, una semana de distancia, estos acuerdos. Como decía, en Toulouse se editó UGT, Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, con periodicidad mensual o bimensual, hasta la muerte de Franco. También se editó los boletines de UGT en el autora Núcleo del Exilio, Ciudad de México. Y esta historia del exilio, tan dura y que todavía queda mucho por hacer para reconocer ese trabajo del exilio, porque luego los que más hicieron el exilio, parece que luego en España fueron los que menos tuvieron reconocimiento, terminaría, y ya con esto termino, cuando Adolfo Suárez
Finalmente, llega al gobierno en julio de 1976 y procede a derogar de facto la ley Fraga, con la ley de reforma política, el referéndum de diciembre de 76, para permitir el desarrollo de las elecciones constituyentes de 15 de junio de 1977 en un marco de relativa libertad de prensa. En ese momento vuelve todo el periodismo del exilio a España y se permite de nuevo la actividad política. Hay que decir también, una pequeña nota a pie de página, que la ley de Fraga nunca ha sido derogada formalmente. De hecho, en los aspectos administrativos sigue vigente. Fue derogada, más que de facto, el artículo 20 de la Constitución de 1968, ¿no? Pero la ley Fraga ahí sigue. Y bueno, esto ya es otra historia, y ya cedo Pues, testigo. muchas gracias por la labor de síntesis, porque has abarcado mucho espacio. Dos apuntes muy breves, históricos. En 1919 se produce la primera huelga de periodistas. Ezequiel Entériz, que era redactor de Liberal y que era el presidente del Sindicato de Periodistas y Empleados de Prensa de la Unión General de Trabajadores. Se pedían 4 cosas en 1919. Mejores salarios, luchar contra la precariedad, luchar contra el intrusismo y descanso dominical. El descanso dominical lo consiguieron en 1925 con la hoja del lunes. De esas 4 cosas, 3 todavía han pasado un año y las padecen la precariedad, los bajos salarios y el intrusismo los periodistas de este país. Y otra historia triste, que es la de los periodistas asesinados, como tú bien decías, es la historia de Bueno, Javier Bueno, que fue director de Avance, allí en Oviedo, alentó la revolución del 34, lo meten en la cárcel, el gobierno republicano del Frente Popular lo indulta, y cuando estalla la guerra civil, a los 6 días, las milicias de prensa incautan la Asociación de la Prensa de Madrid y le nombran a él, que era director de Claridad y presidente de la Asociación Profesional de Periodistas de UGT, le nombran el presidente de la APM de Madrid. Ante los años de la guerra es presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Cuando entran los militares en Madrid, él se exilia en la Embajada de Panamá, entran los militares y los falangistas y lo detienen, le hacen un juicio sumarísimo y lo fusilan en octubre del 39. Es otro de los damnificados, como decías antes, de los periodistas. Bueno, vamos a dar un salto, aunque ya no lo has dejado votando, y vamos a ir ahora con Miguel Ángel Ordóñez. Miguel Ángel Ordóñez, que como hemos dicho antes, es secretario de primero de propaganda en el año 79 y luego ya sería de comunicación e imagen hasta el año 84 en una comisión ejecutiva confederal que estaba, su secretario general era Nicolás Redondo y Antón Saracíbar, entre otros, era el secretario de organización, entre otros grandes compañeros de aquella época. Yo creo, insisto, él tuvo mucho que ver en muchas cosas. Yo quiero hacer un homenaje aquí a Miguel Ángel y a Julián Rosales, que no sé si está por aquí, que era el secretario general de UGT en Radio Televisión Española, porque tanto Miguel Ángel como Julián tuvieron mucho que ver para que el 14D saliera adelante, esa huelga triunfara con ese pistoletazo de salida en Radio Televisión Española. Miguel Ángel, vamos con el tiempo un poco justo, vamos a ver cómo hacemos esa transición de lo que es la agitación y propaganda a centrar ya a Secretaría de Comunicación e Imagen. Bueno, lo primero de todo, hacerte una puntualización. Yo, cuando entro de secretario de propaganda es en el 80. Perdón. En el 32 Congreso. Pido disculpas. No, pero te explico porque estar disculpado, pero además casi tienes razón. Es decir, en el 79, después del 31 Congreso, dimite Luis Novo, que era el secretario de propaganda. Bueno, entre dimite y no dimite, el caso es que me tengo que hacer cargo de la secretaría, pero sin ser el secretario de propaganda. ¿De acuerdo? Ya me ocupaba de las tareas de propaganda con Luis, porque yo soy el que organiza, por ejemplo, el 31 Congreso en Barcelona, con banda de música incluida. Solamente un apunte desde el punto de vista histórico a lo que comentabas, por darle importancia que le daban los históricos a la propaganda y a la comunicación. Es decir, en la primera asamblea, porque lo del Labra se ha dicho tanto que al final es verdad, pero la verdad es que fueron 2 meses después cuando se reúne la primera asamblea y se hace, vamos a decir, la primera ponencia de lo que quiere ser el Partido Socialista. Y ahí hay un dato que es fundamental para defender la propaganda. Se pone una cuota
a los simpatizantes y afiliados de 50 céntimos al mes para únicamente propaganda. Es decir, no para otro medio, sino para la propaganda, la correspondencia y la comunicación entre ellos, y para difundir sus ideas. Es decir, que aparte de todo el catálogo, vamos a decir, ideológico que aquella ponencia llevaba, como por ejemplo que el poder político lo tenían que ocupar los trabajadores, bueno, pues aparte de eso, lo fundamental es que la cuota, el 100% de la cuota, iba íntegra a propaganda. Y entonces, vuelvo a coger el hilo en lo que Del me 80. decía. Entonces, vamos a pasar, aunque sea de puntillas, por el 30 Congreso. Se hace todavía en la clandestinidad, lo montan entre Jesús Mancho, etcétera, etcétera. Y hay un dato curioso que yo quiero hacer hincapié porque, como es de propaganda, pues lo digo. Los rótulos de todos los... Cuando veis el vídeo, los rótulos de todas las mesas son Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania del Norte, Alemania del Sur. Es decir, del interior prácticamente no había nada. ¿Qué nos encontramos? Con que el 31 Congreso lo que intenta es empezar la andadura organizativa dentro de nuestro país, es decir, en el interior a tope. Para eso, tanto el partido por un lado como la UGT por otro, chocábamos con la enorme implantación que tenía tanto el PC como Comisiones Obreras por otro lado. ¿Qué ocurría? Que teníamos que levantar una bandera que sin propaganda, sin información, yo permanentemente me voy a referir a lo que vengo, es decir, al tema de la propaganda y de la comunicación. Sin aquello no hubiera sido posible, es decir, teníamos que combatir en los medios de comunicación como fuera, no había otra posibilidad. Los tiempos los marcaban los medios de comunicación y no la voluntad de vamos a esperar o a ver qué ocurre, no. Había que marcar la agenda, había que marcar los tiempos y había que marcar la presencia en los medios de comunicación. El 31 Congreso, que por decirlo de alguna manera es el primero, vamos a decir, con organizaciones a tope del interior, pues fue un congreso que de alguna de las maneras resultó fallido. ¿Por qué? Ya se había producido la llegada de uso a la UGT, lo mismo que se había producido en el partido la llegada del PSP de Tierno Galván. Entonces, en ambas organizaciones, ese aluvión de gente y de expectativa creada por las organizaciones, lo que hace es que nos lleve, después de ese 31 Congreso y después del 28 Congreso del partido, nos lleve a 2 congresos extraordinarios, tanto en el partido como en la UGT. En el Congreso extraordinario, Saracíbar venía en la clandestinidad desde Vizcaya. En ese Congreso extraordinario la clave estaba en cómo manejaban los medios de comunicación y cómo lográbamos sacar adelante una organización unida y unívoca. De ahí pasamos al 32 Congreso y en el 32 Congreso yo creo que es cuando se establece pues una organización clara, nítida, con una dirección que está dispuesta a sacar adelante la etapa moderna, vamos a decirlo así, de la UGT. Ahí es cuando de verdad empezamos a entrar, pues todos los que luego hemos estado durante 14 años en esa... 1980-1994. Exactamente. 32 congresos para... Exactamente. En aquella época, la Secretaría, que ya nos venía heredada desde el 30 Congreso, era la Secretaría de Propaganda. Tanto en el 31 como en el 32, la Secretaría era solo de propaganda. Lo que era prensa era otra secretaría. En el 31 me parece que era Elena Vázquez la que llevaba prensa y en el 32 fue Manolo Chávez el que llevaba prensa. Y es luego en el siguiente congreso donde ya unificamos prensa y propaganda en una sola secretaría que la llamamos imagen. Comunicación e imagen, ¿no? No, imagen. Imagen solo. Solo imagen. Es en el siguiente congreso ya cuando le llamamos
comunicación e imagen, que para nosotros era muy importante. Se me ha olvidado mencionar que ya en el 79 habíamos organizado en Madrid las primeras jornadas de propaganda a nivel confederal, que además las montamos con Javier Tezanos y José Félix Tezanos, los dos hermanos. Y con ellos montamos, junto con Luis Novo y Ramón Soto, lo que eran las primeras jornadas de propaganda. Y así seguimos hasta llegar al 80, ¿no? 1980. No, al 80 no. A 1994, Perdón. que es cuando viene el Congreso del Cambio de la Dirección. Entra Cándido Méndez, pero bueno, en el siguiente Congreso lo cierto es que desaparece la Secretaría de Comunicación e Imagen y deja de ser una responsabilidad ejecutiva. Desde mi punto de vista, y es lo que he venido a decir, creo que ahí se comete un error de bulto. Estoy de acuerdo. Porque perder la capacidad ejecutiva de comunicación, de imagen, de propaganda, es como decirle a la Coca-Cola que no haga propaganda. Es decir, es un absurdo, tan absurdo, pero ahí sigue. Es decir, sigue sin haber un ejecutivo que le diga a la ejecutiva cómo ven los medios de comunicación y cómo ve la opinión pública a la UGT, y que luego los periodistas no puedan hablar con alguien que verdaderamente está viviendo desde dentro los temas políticos. Porque no tiene sentido. Es decir, en cualquier actividad humana la gente quiere hablar con el cura y no con el sacristán. Es decir, si está el cura, yo hablo con el cura y no con el sacristán. Es decir, no estoy minusvalorando la tarea de los compañeros que están haciendo esa tarea, pero no olvidéis, están trabajando con una mano en el bolsillo. Es decir, están trabajando sin los medios, ni económicos ni políticos, lo cual es un verdadero desastre. Hemos desaparecido de los medios de comunicación, hemos desaparecido de cualquier tertulia, pero hombre, es que no vamos ni siquiera a las tertulias de los rojos, es decir, es que es de vergüenza lo que está ocurriendo. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo, si te mantienes al margen, vas a estar al margen, y eso no hay duda, eso no hay duda. Los medios de comunicación lo saben muy bien. Cuando tú quieres hacer publicidad, la pagas. Pero claro, eso no tiene nada que ver con comunicación ni con información. Es decir, eso es publicidad, que está muy bien y la haces. Pero claro, todo el mundo sabe que todos los partidos, todas las empresas, aparte de la publicidad pagada, hacen sus campañas en medios de comunicación. De pronto nos dicen que el aceite de oliva es malo, como luego nos dicen que es bueno. Son campañas que se montan ahí y ahí están. Y si la organización sigue sin dirigirse a la opinión pública, pues no sé dónde llegaremos. Al final entraremos todos en un autobús. Pero la idea es... Vamos terminando. He acabado. No, hombre, no, digo que vayas terminando. Ah. No, es que nos queda un tiempo, tenemos poco tiempo ya, tenemos un cuarto de hora. Vamos, quiero dejar bien claro que si durante 100 y pico de años se ha estado haciendo propaganda, dedicando un montón de medios a comunicarnos, a organizarnos, pues no tiene sentido haber abandonado esa tarea, no tiene ningún sentido. Es decir, para nosotros los periodistas eran, pues unos compañeros, estuvieran en el medio que estuvieran. Siempre hemos diferenciado lo que era la línea editorial de un medio de comunicación con lo que era el currito que estaba trabajando en ese medio de comunicación. Para nosotros no tenía sentido decir, todos estos son de derechas o todo esto... No es verdad. Los medios de comunicación, si los trabajas y estás con ellos y tienes información, van a funcionar siempre bien. Siempre. Bueno, siempre. Ya está. Muchas gracias, Miguel Ángel. Totalmente de Nada. acuerdo con tu intervención. Y vamos a dar paso ya más brevemente, porque como esto son cosas así, y vamos con el tiempo justo, a las dos periodistas, a Esperanza y a Inmaculada, que nos van a comentar un poco en esta sociedad tan líquida o tan gaseosa, tan individualista, tan de tweets, tan de redes, tan de todo, ¿Cómo veis vosotras
las relaciones que tiene el sindicato con los medios de comunicación. Empezamos con Esperanza. Bueno, pues yo agradezco que Miguel Ángel me deje tan en suerte para que toree ese tema que me ha dejado ahí, ¿no? Porque lo primero que quiero es compartir con todos vosotros una inquietud que, valga la redundancia, me inquieta mucho. Y es que no sé si alguna vez os habéis preguntado el tiempo, la energía y la saliva que gasta un periodista de una redacción de Laboral para vender, entre comillas, una información al editor del informativo de turno. Bueno, pues os lo hayáis preguntado o no os lo hayáis preguntado, ya os respondo. Tiempo todo, energía más y saliva te quedas seco. Es muy difícil colocar una información laboral en cualquier informativo. Y, ojo, no estoy hablando de la encuesta de población activa, que tiene su tal, ni de las cifras de paro, ni de las afiliaciones. Estoy hablando de informaciones que a veces los sindicatos nos convocáis, informaciones, si queréis, menos ambiciosas, que los sindicatos a veces nos convocáis para decirnos, bueno, pues el salario mínimo interprofesional, según comisiones obreras, la subida no se está aplicando debidamente. O UGT denuncia que en el campo pasa tal. Esas informaciones, el editor ya cuando tú vas, primero tienes que pasar el filtro de tu jefe, de tu inmediato superior, que cuando tú le dices, primero no vale lo mismo decir UGT denuncia o comisiones denuncia que los sindicatos aseguran. Son los dos sindicatos mayoritarios, van a fuerza, ¿no? Ese es el primer filtro. El segundo, convence al editor de que la información tiene la suficiente fuerza. Y esto a mí me preocupa porque encuesta tras encuesta el CIS nos dice que el paro es lo que más preocupa a los españoles. Entonces no entiendo que sea tan difícil hablar de algo que nos afecta a todos, introducir eso en un informativo. Y ojo, que trabajo en Radio Nacional, una emisora pública que en proporción creo que es de las que más tiempo dedica a la información laboral. A partir de ahí empiezo a hacer examen de conciencia, si me lo permitís. ¿Qué está fallando? Bueno, yo he intentado en el poquito margen que tengo, y me está dando buen resultado, en particular ahora que ha cambiado la dirección en Radio Televisión Española, he intentado poner voz a los problemas que tiene la gente a la hora de trabajar o a la hora de estar en el paro. Por eso aquí hay más de un compañero del sindicato al que tengo breado continuamente pidiéndole, necesito un perfil que responda a tal, tal y tal. Es decir, un sindicato, se llame UGT o se llame Comisiones Obreras o USO o el que sea, no me puede decir que el 95% de los contratos de hostelería son precarios y no ser capaz de ofrecerme un testimonio en primera persona de alguien que me diga, esto es así, me está pasando esto. Esa es la vía que yo he encontrado para hacer más digerible, entre comillas, y más atractiva la información laboral. Y aquí apelo a vuestra complicidad. Os pido que seáis cómplices y que nos ayudéis, porque al menos en la radio pública, en la actual radio pública, que igual que los sindicatos ha sufrido un revolcón terrible y ha vivido una etapa muy negra, pero bueno, no es el tema que nos ocupa, tenemos que ponernos de pie y seguir andando. Entonces, apelo a vuestra sensibilidad y a vuestra ayuda, porque otro problema que tenemos es que los sindicatos hoy son omnipresentes. Hay unas agendas brutales, desde el número 1 del sindicato hasta el último de la fila. Cada día nos bombardean por
WhatsApp, Instagram, hay 1000 actos. Es muy difícil, quiero decir, cuando uno está presente a diario en 5 o 6 actos, no puede dar una noticia diaria. Tenemos a lo mejor, y os pido una reflexión, que a lo mejor la debemos hacer todos, a lo mejor es preferible ser más selectivos y no querer abarcar tanto. Y bueno, simplemente es la parte que más me preocupa. Ya sabéis que hay ciertos medios con los cuales la relación es prácticamente imposible. En el caso de la radio pública, creo, de la radiotelevisión incluso, me atrevo a decir, creo que la relación con los sindicatos ha sido siempre una relación buena, aunque en algunos momentos pues esto tiene sus altibajos. Somos como me decía algún compañero, pues como un matrimonio, a veces bien avenido, a veces mal avenido. Pero obviamente cuando tú acudes al gabinete de prensa de un sindicato, lo que quieres, como él decía, pues entre el cura y el sacristán, obviamente, en fin. Muy bien. Y por aquello de que en radio un minuto vale oro, pues adelante, lo dejamos aquí. Pues muchas gracias. Pero es que un poco la clave está también en la información que tú transmites. Es decir, lo que estamos transmitiendo es el BOE, es decir, y el BOE nunca llama la atención a nadie. O sea, le llama la atención el que va entresacando noticias. Por eso, si me permites, y me callo, prometo que ya no digo ni una palabra diga más. algo. Y le respondo a él, ¿qué vale más? Que yo le cuente, intentemos todos ponernos como si fuéramos oyentes de una emisora. ¿Qué vale más? Que un redactor, una voz anónima diga el paro está en máximos, hemos pasado de 6 millones, o que un parado, solo un parado, nos cuente a todos cómo ha perdido su empleo y cómo se las arregla para salir adelante y para sacar adelante a su familia. Lo dejo ahí. Como decía Raval en aquella famosa, tomamos nota. Tomamos nota. Inmaculada, ya Bueno, vamos con el tiempo justito, tienes El 5 minutitos. problema es en la última parte, que ya se ha dicho casi todo, es que te queda menos tiempo. Pero bueno, me ahorro las muchas gracias que os doy a todos y lo a gusto que estoy en este tipo de mesas cuando me invitáis. Bueno, yo creo que simplemente la evidencia que todos constatamos ahora es que los sindicatos, en estos últimos 20 años podemos decir, yo ya llevo más haciendo información, primero laboral y económica y en los últimos años más política, es no solo que no se den noticias de sindicatos o laborales, sino que es que los sindicatos en general han perdido presencia, peso e influencia en los medios de comunicación. Y eso es causa y consecuencia, o consecuencia y causa, de que han perdido esa misma presencia, influencia y relevancia en la esfera pública y social española. Totalmente. Entonces, yo me voy a referir a lo que nos toca a los medios. Yo creo que hay, digamos, culpas compartidas por parte de los sindicatos y por parte de los medios, lo que han cambiado las cosas. Una sería, voy a dar pinceladas porque sé que tengo poco tiempo. Un factor para mí determinante fue la desvinculación de los sindicatos de los partidos políticos. Algo bueno y eficaz para la labor sindical, pero eso hizo que la UGT, cuando ya no tenía ministros que colocaba o no tenía diputados, pues en fin, perdía peso. Y yo recuerdo a los periodistas que íbamos a preguntar a dirigentes de la UGT cómo iba a ser el próximo cambio de gobierno o qué iba a pasar en la política de este país. En fin, la independencia hizo perder visibilidad a los sindicatos, tanto UGT como comisiones, cuando se vincularon de los partidos que los hicieron nacer. Y eso relegó en cierta medida las informaciones sindicales a las páginas de Laboral y Economía. Eso yo creo que fue una realidad muy lenta, pero que hizo perder peso de cuando se hablaba de UGT o de comisiones, ocupaba páginas de Nacional en los medios. Y eso yo creo que es un peso que se fue perdiendo porque tenía que ser así. Entonces, también, pasando rápidamente por el tiempo, la crisis del 15M y del no nos representan, igual que afectó a los partidos políticos, afectó a las grandes organizaciones sindicales. A nivel de medios era complicado ir a hacer información porque ya no tenías dirigentes ni del 15M ni de, en fin, el movimiento de los pensionistas de Bilbao. Había que ponerse a buscar quién era el líder, quién era el que hablaba. Es decir, la pérdida de visibilidad y peso de las organizaciones sindicales en cuanto a contenidos y en cuanto a
dirigentes. Yo creo que ha sido un proceso que ha afectado también a los partidos políticos, pero en menor medida porque siguen siendo los que van a elecciones y gobiernan. Pero los sindicatos, al perder ese nexo más político, lo han acusado más fuertemente. Sin embargo, yo creo que hay que decir que en aras en fin, a la potencia de los sindicatos de clase, pese a mucho 15M y mucha fragmentación política que haya habido en este país, ni Podemos ni nadie ha logrado sustituir a los grandes sindicatos de clase. Es decir, no se ha cubierto ese hueco y sigue estando ocupado por los grandes sindicatos. Lo que pasa es que tienen menos peso y menos presencia en los medios. Por parte de los medios, ¿qué ocurre? Que la información política en los últimos años se ha comido completamente a la económica y laboral, clarísimamente. Y además ha habido precarización en los medios. El dato, vosotros a lo mejor lo tenéis, no sé si todos, en medios de comunicación, porcentualmente ha habido mucho más destrucción de puestos de trabajo que en la construcción en los años de la gran crisis. Entonces, la precarización de los medios ha sido tremenda. Los periodistas de economía, cuando yo empecé, eran los más valorados, los que se disputaban los medios. Ahora son los periodistas más caros y los que no existen en la mayoría de los medios. Son 4 veteranos muy cuidados, pero la gente nueva es una información muy compleja, muy difícil de aprender, y se dedican a hacer una información laboral casi de reporterismo, con todos mis respetos al reporterismo, pero sin esa dimensión de peso político, de querer influir. Entonces, también es el problema de los medios escritos frente a los digitales. Los medios escritos, que siempre tradicionalmente marcaban agenda, marcaban temas y marcaban toda esta influencia, pues han perdido peso. Y los digitales están absolutamente enfocados a la rapidez. Ahí estamos con los que se han colado en la información, los bots, las redes, los blogs, los posts, que cualquiera escribe de cualquier cosa. Entonces, ante esta realidad hay que asumirla. Uno puede quejarse, pero hay que afrontarla. Entonces, quien quiera, y ya termino, quien quiera seguir siendo actor principal y actor relevante en la agenda política y social de este país, tiene que adaptarse a esos nuevos escenarios. Por un lado, sí, digitalizando sus comunicaciones, incrementando la capacidad de respuesta a estos nuevos medios, pero también, bueno, pues si hay que llevar a un tertuliano al rojo vivo, que es el programa que más influencia puede tener políticamente ahora mismo, bueno, pues se busca. Que a lo mejor no tiene que ser el secretario de Comunicación de la Ejecutiva, eso daría para un debate muy largo, pero un experto relacionado de alguna manera con los planteamientos que interesa al sindicato. Es decir, hay que buscar otros medios para colarse en este nuevo escenario de medios de comunicación, que no es el que era hace 10 o 5 años casi. Y lo último que digo, en mi opinión, y me preocupa mucho, caminamos hacia una banalización de la información. Y si no lo afrontamos, esto es fruto de la caída de los medios impresos. Aquí habéis hablado muy bien de lo que era el socialista y que se leía en voz alta y que hacía reflexionar a la gente. Ahora se lee a golpe de tuit. Y esto es peligroso para todos. Pero los sindicatos, yo creo que la buena noticia, después de todas estas malas noticias que estamos diciendo, es que no ha ocupado nadie ese hueco. Hay una orfandad de ese espacio político, mediático y social en la agenda de este país que solo lo tienen los grandes sindicatos de clase. Y lo único que hay que hacer es intentar colarse en este nuevo mapa mediático, que es absolutamente cambiante e ignoto incluso para los que estamos en él, porque es cambiante cada minuto. Y de ese éxito, que nadie sabe cómo se va a hacer, yo creo que podremos decir que UGT y los grandes sindicatos deberían volver a tener ese peso que tuvieron. Pero mira, con una enorme ventaja además. Es decir, no hay en este país ni una sola organización que tenga la capacidad de generar noticias como tiene la UGT. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto súper directo con la realidad. El tema es cómo canalizas eso, cómo estableces lo que teníamos de coordinación informativa y le llega a la dirección o a los equipos de información esas miles de noticias que se producen día a día. Es decir, ¿pero por qué me tengo yo que enterar por los medios de comunicación de lo que ha ocurrido en Pegaso? Son cosas que no son así. Mira, nosotros hemos tenido algunas confrontaciones que nos llegaba la información única y exclusivamente por la Federación de Hostelería, por los camareros.
y nos enterábamos dónde comía aquel, dónde comía el otro, con quién había estado, qué habían dicho. Es muy sencillo. Tenemos que terminar. Lamento mucho, porque estaba previsto que hubiera un coloquio, pero nos hemos pasado de tiempo. Así que nos vais a perdonar. Agradeceros que hayas estado aquí, que habéis estado aquí, a los 4 intervinientes, que yo creo que nos han aportado muchas cosas. Y yo solo quiero acabar con una frase. ¡Viva la Unión General de Trabajadores! Vámonos. Sí, antes de que se fuera.